Muy amable, muchísimas gracias, Belmer. Bienvenidos, amigos, nuevamente en esta última sesión. Ha sido un placer acompañarlos en estos días, en este pequeño curso que ha hecho por parte de Educare, y espero realmente que haya podido absolver cualquier duda o consulta o haber aclarado, ¿no?, con eh, los temas que son materia de esta exposición. Como saben ustedes, el día de hoy vamos a tener nuestra última sesión, y en esta última sesión vamos a desarrollar la segunda parte de los asuntos notariales no contenciosos, ¿no? Ayer habíamos revisado una parte, ahora nos toca revisar la segunda, ¿no? ¿Cuál es la segunda parte de los asuntos no contenciosos? Bueno, va a ser comprobación de testamentos cerrados, reconocimiento de unión de hecho, separación convencional y divorcio ulterior, convocatoria a junta de accionistas, desalojo con intervención notarial y el matrimonio notarial. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Así que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ¿no? Creo que todavía no me han aperturado digamos, la ventana para las preguntas, pero en su momento ya las responderé. A ver, los que nos están escuchando, voy a preparar bien el tema de las preguntas para verlas, ¿no?, para verlas mejor, para verlas mejor. Acá, acá está. Listo, muy bien. Sí, se escucha perfectamente, muy bien, perfecto. Ya, entonces, vamos al tema, ¿ya? Primero, comprobación de testamentos cerrados. Aquí, a ver, he tratado, como repito, de resumir bastante porque tendríamos que hablar mucho, ¿no? Para entender, ustedes dirán, pero ¿cómo es eso de comprar de testamentos cerrados? En el derecho civil existen existen variedades de testamentos, ¿ya? En realidad tenemos tres que son los ordinarios y dos, y otros tres que son los especiales, aunque el Código Civil solamente habla propiamente de dos, ¿no?, especiales. ¿Cuáles son los testamentos? Testamento hológrafo, testamento por escritura pública, testamento cerrado, que son los ordinarios, y los especiales, que es el testamento marítimo, testamento eh, aéreo, ¿no? Por ahí hay otro que es el testamento, digamos, de guerra, pero eso no se utiliza, ¿no? Entonces, testamento marítimo y aéreo, ¿ya? Dentro de estos tres testamentos ordinarios, el hológrafo, el cerrado y la escritura pública, el testamento por escritura pública es un instrumento protocolar. Por lo tanto, se lleva en el registro de testamentos, que ya conversamos en su momento, ¿se acuerdan? Cuando veíamos escrituras públicas, protocolo notarial, y hablaba, oye, mira, el protocolo, y tienen varios, ¿no? El notario, ¿no? Ya, bueno, uno de ellos es escrituras públicas. Muy bien. Y dentro de ese protocolo, perdón, dentro de escrituras públicas, dentro de ese protocolo hay un protocolo de testamentos. Ahí en ese registro de testamentos van los testamentos por escritura pública. Entonces, tiene otra regulación, lo sacamos. Que nos quedan dos, el testamento hológrafo y el testamento cerrado. El testamento hológrafo, por su naturaleza, no sé si lo he puesto ahí, sí, ¿no? Por su naturaleza, ¿ya? Tiene una naturaleza particular, ¿no? Que es el testamento que ustedes deben haber escuchado, ¿no?, que es el hecho a mano por el propio testador con su puño y letra. A eso se le llama testamento hológrafo, ¿no? El mismo testador, la misma persona, usted dice, yo, en uso de mi facultad, o el término que usted desee, emito la presente declaración como mi testamento, y comienza usted a declararlo todo, ¿no? Lo firma, ¿no? Lo fecha, ¿no? Este,
No lo haga por máquina, no, es a mano. Lo firma, lo fecha, si desea pone su huellita y ya está. Eso es un testamento hológrafo. ¿Cuándo se le llama testamento cerrado? Testamento cerrado es cuando ese mismo testamento hológrafo usted lo mete dentro de un sobrecito y lo lacra, o sea, lo cierra, ¿no? Entonces, eso es un testamento cerrado. Los testamentos cerrados se inscriben en el registro de testamentos del notario y también en el registro de testamentos en registros públicos. Sin embargo, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la diferencia propiamente? Se leía al testamento por escritura pública, se le llama testamento abierto. ¿Por qué se le llama testamento abierto? Porque es un testamento que llena el propio notario, ¿no? A puño y letra o en forma mecanográfica, porque hubo modificación en el Código Civil, ¿ya? En presencia de dos testigos, con la presencia del testador. Y todos ven y notan, revisan las condiciones del testamento. Una vez terminado, el notario cierra el registro de testamentos, ¿no? Y lo remite una constancia de que tiene ese testamento al registro. Constancia de que lo tiene, no el texto, constancia de que lo tiene. Y el testamento que hace el notario por escritura pública, él lo guarda. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera el testador. El testamento cerrado es diferente. El testamento cerrado es ese testamento hológrafo o ese testamento que ha sido entregado a un notario en sobre cerrado y que le dice al notario, señor notario, en este sobre está mi testamento. Ah, muy bien. Entonces el notario lo recibe, ¿no? Se encarga de recibirlo, ¿ya? Y lo coloca, y hace un acta de recepción, ¿no? Firmada por él, por el testador, por los testigos, porque tiene que ir con dos testigos. Y ahí se encarga de contener el testamento. ¿Qué hace con ese testamento el notario? Lo guarda. Lo guarda. Listo. Eso lo guarda. Todavía no vamos a hablar de esto. Lo guarda. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se muere el testador. Cuando se muere el testador, ¿no? Las personas dicen, oye, quiero hacer, se murió tal, ¿no? De repente no saben que tiene un testamento. Entonces hacen la búsqueda, lo que yo les había comentado en la sucesión intestada, certificado de negativo de testamento, certificado negativo de sucesión intestada, y justo cuando hagan ese trámite de certificado negativo de testamento va a saltar de que en una notaría tal, un notario tiene en su poder un testamento cerrado. Entonces usted va a ir donde el notario que tiene ese testamento y le va a decir, señor notario, usted tiene un testamento que emitió fulanito de tal. Ah, sí, yo lo tengo. Muy bien. Fulanito de tal ya murió. Ah, muy bien, murió. A ver, quiero que usted se encargue de comprobar el testamento. Si usted alguna vez ha visto en una película, porque eso suele pasar, me acuerdo de haber visto en una película donde se sientan las partes, ¿no? Y el notario comienza a leer, ¿no? El desarrollo del testamento, le dice tal por acá, tal por acá. Ya, algo muy similar sucede en la comprobación. Sin embargo, hay un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? El procedimiento acá lo tenemos, ¿no? Por eso lo pongo en los requisitos generales. En primer lugar, la persona que quiere solicitar la comprobación del testamento tiene que solicitarlo al notario. Esa solicitud tiene que ir con la copia certificada de la partida de defunción de la persona que aparece como testador. La certificación registral de que no figure escrito otro testamento, que pueden haber varios, por supuesto. Una persona puede hacer todos los testamentos que quiera y ahí viene un problema, pues, porque usualmente
el último testamento anula los anteriores, salvo que en el testamento, digamos, si hay 1, 2, 3, en el tercero se diga, oye, por si acaso, este tercero es un complemento del primero y el segundo. Pero se presume que el último es la última voluntad, por eso el testamento se le llama la última voluntad del testador. Luego se tiene que presentar los testigos, los presuntos herederos. El notario va a tener que notificarles. Y también la constancia de ese testamento cerrado que debe haber entregado el notario al testador. Oiga, pero ¿y si no lo tengo? Se murió, ¿yo dónde habrá tenido sus cosas? Bueno, pues si no lo tiene, entonces por lo menos la constancia que acredite que él lo tiene. ¿Y cuál es esa constancia? El certificado negativo. Pues. El certificado negativo es el documento que acredita que ese testamento que está con el testador. Entonces, ¿qué explica una comprobación de testamento cerrado? Pues, si ustedes se han dado cuenta, es un procedimiento en donde el notario se encarga de verificar que realmente en ese sobrecito que le entregaron hace mucho tiempo se encuentra la última voluntad del testador. Hay que considerar que esos son los requisitos generales. Hay requisitos formales y, digamos, de ley que la ley establece, ¿no? Porque tampoco no se va a leer y se va a realizar la comprobación ante cualquiera. La persona que solicite ser considerado o participar en la comprobación del testamento tiene que acreditar su condición y su vínculo. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de sucesiones y yo le decía, oye, hay una forma, tiene que demostrar el entroncamiento? ¿Y cómo demuestro el entroncamiento? La forma más sencilla es la partida de nacimiento. U otra declaración de unión de hecho, partida de matrimonio. De ahí se podría determinar que hay herederos u otros herederos que pueden formar parte, ¿no? U otras personas que por su naturaleza podrían ser legatarios, ¿no? Y ahí ustedes de repente preguntan, ¿cuál es la diferencia entre heredero y legatario? Heredero es una persona que ha sido designada, que se le considera como tal por la ley. Legatario es el amigo, la persona que no tiene ningún vínculo con el testador, pero por un tema de amistad, de repente de reconocimiento o de importancia en la vida del testador, ¿no? Es muy probable que le haya dejado algo, ¿no? Entonces, eso es un legatario, ¿no? Se le va a dejar un legado a alguien, o a alguna persona natural o jurídica, ¿no? Quien se considere acreedor del testador, ¿no? Oye, ¿cómo sé? Fácil, debe tener un contrato, ¿no? Donde diga que el causante le debe o el testador le debe. Eso también se puede determinar. Usted dirá, oye, doctor, pero ¿cómo acredito que realmente le debe? De repente cartas notariales, ¿no? Donde le requería para que pague la deuda, de repente un contrato donde acredite una hipoteca, una garantía mobiliaria, un contrato de mutuo, no sé, cualquiera. Y obviamente, pues, el testamento cerrado. Y usted dirá, pero ¿por qué pone esto, no? Que se entregue el testamento cerrado en caso haya sido solicitado, en caso haya solicitado el testador la restitución al notario que hizo el trámite. Lo que sucede, y eso es el gran problema de los testamentos cerrados, mis estimados amigos, y ese es el gran problema también de que los notarios no lo aceptan o alzan la ceja un poco en los testamentos cerrados.
Porque a diferencia del testamento por escritura pública, el notario no puede saber ni conocer el contenido del testamento. O sea, le van a entregar un sobre al notario. Ese sobre se supone que el testador le dice que ahí está su testamento. ¿Será verdad? No lo sé. El notario no puede decir, tú dices que testamento, a ver, déjame ver. No, no sé. Y el notario se obliga a guardarlo. ¿Por cuánto tiempo? Toda la vida. Que dure el testador o que dure el notario. No ocupe espacio. Hay un sobrecito, pero igual, o sea un sobrecito, imagínense la cantidad de papeles que tiene que guardar el notario y aparte le van a dar un sobrecito que no se sabe si realmente tiene el testamento o no. Y algunas veces, ¿saben lo que sucede? Porque lo permite la ley. El testador puede decirle, señor notario, ¿sabe qué? Devuélvame mi testamento. Y el notario tiene la obligación de devolvérselo. Y el testador guardarlo él bajo su responsabilidad. Oye, ¿qué pasa si se le pierde? Ese es su problema. Hubiera sido mejor que lo tuviera notario, sí, bueno. Entonces, ahí es el tema. Otra cosa que la gente, por ejemplo, no sabe, ¿no? Oye, encontré el testamento en el sobre cerrado. Oye, mira, acá está el testamento. Voy a abrirlo. Ya lo malogro. O si lo abre o rompe el lacrado, ya lo perjudica. Ya no puede llevarlo al notario. El notario no puede hacer este procedimiento, ¿no? Ya no lo puede hacer. Y va a tener que hacerlo vía judicial, ¿no? Entonces, cuando hay estas situaciones, lo que tiene que hacer es directamente llevarlo al notario para que sea mucho más rápido. Porque si no lo hace de esa manera, va a tener que hacerlo judicial. Al abrir el testamento cerrado, lo convierte en hológrafo. Y para uno verificar un testamento hológrafo, se tiene que hacer vía judicial. ¿Un heredero forzoso también puede ser legatario y recibir herencia en las dos condiciones? No. O es heredero o es legatario. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿El legatario no es aquel beneficiario de la libre disposición? Sí, sí, exactamente. También. No es nada. Casi es lo mismo, ¿no? Casi es lo mismo. ¿El testador puede tener una copia del testamento original? Por supuesto que él puede tener una copia, sin ningún problema. Si soy soltera ni tengo hijos, ¿puedo dejar testamento a un tercero o es necesario seguir la línea directa sobrino? No. Lo bueno del testamento, sobre todo el cerrado, es que usted es totalmente libre de hacer lo que desee, ¿no? Ahora, que alguien impugne su testamento, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Doctor, el testamento hológrafo, el sobre cerrado se entrega al notario por mencionar que está con dos testigos. Ellos deben firmar el testamento como las funciones de los testigos. No, no, no. Ellos solamente tienen la función de dar fe de que el testador entregó el sobre cerrado al notario. Nada más. Esa es la única función de los testigos. A diferencia de los testigos en el testamento por escritura pública, que en el testamento por escritura pública ellos sí dan fe, porque son testigos instrumentales, del contenido del testamento, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿no? En forma breve, ¿no? El ingreso a la solicitud, señalamiento de fecha hora para la diligencia de comprobación de autenticidad y cumpliendo las formalidades, se va a hacer la publicación, ¿no? Se hace la publicación oficial, sí se publica, ¿no? Tanto en el diario oficial como a los herederos, a los solicitantes, ¿no? Al notario que otorgó el testamento, porque, ojo, la comprobación del testamento, eso también se me olvidaba, no necesariamente la hace el propio notario que tiene el testamento. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, puede darse la situación donde el testador recogió el testamento y lo tiene. Entonces usted tiene el testamento cerrado, no necesariamente lo puede llevar ante el notario que lo lacró, lo puede llevar a cualquier otro. Si lo lleva a otro,
la obligación del notario que va a realizar la comprobación es avisarle a quien hizo el lacrado que se va a hacer la comprobación, ¿no? Eso es un tema interno dentro del colegio. Comunicación a los testigos y a quien se considere heredero. La diligencia de autenticidad, cumplimiento de formalidades, obviamente se va a revisar, se va a leer, ¿no? Una vez terminada la lectura, se va a protocolizar. En ese momento recién el testamento pasa al registro de testamentos del notario y recién se inscribe en el registro ya el texto completo del testamento. ¿Ya? En el testamento no hay heredero forzoso. No, no es que, a ver, lo que sucede, mi estimada Lida, es que en un testamento uno puede decidir lo que desee, encerrado sobre todo, sin observar ninguna norma legal porque muchas personas no la conocen. Muchas personas no conocen cuál es la línea, el parentesco, entonces dejan su testamento como quieren, ¿no? En cambio, si fuera un testamento por escritura pública, el notario sí le tendría que decir, a ver, un momentito, usted señor, usted señora, ¿tiene hijos? Sí, le tiene que dejar a sus hijos. Pero no quiero, son unos desgraciados, son unos por cuáles. Lo siento, señora, tiene que dejarlos. No, los quiero desheredar. Muy bien, entonces dígame cuál es la causal para colocarla ahí. Ese es el punto. Por eso la función del notario en la escritura pública, en el testamento por escritura pública, es mucho mayor que en un testamento cerrado que el notario no tiene la menor idea de qué dice. Puede ser tontería y media, disculpando la palabra, tontería y media del documento, y el notario lo ha guardado. Mucho más justificación de los notarios para no recibir el testamento cerrado. Sería fácil abrir el testamento, el único que sabe cómo lo dejó el testador, claro. Desearía saber cuando el notario se muere, el heredero también está muerto y tiene 3 hijos, ¿quién hereda? ¿Es herencia de parte del esposo? Testamento abierto con los testigos. Es que tendría, mi estimada Merlita, tendría que llevarlo ante, si ya hay un testamento por escritura pública y el notario ha muerto, tienes que verlo en el archivo de la nación, ¿no? Y lo único que hacer sería protocolizarlo, ¿no? Luego del testamento se puede realizar sucesión intestada del mismo causante. Ah, sí, mi estimado Armando, pero siempre y cuando el testamento tenga haya caducado. Ahora, cuando digo caducado, por favor, acuérdense que soy abogado y hablo en términos legales. Cuando digo caducado no significa que ya no sirve. Caducado o que ha vencido el plazo, o no, ya, venció. No, no, no. Caducado significa que ciertas disposiciones del testamento, por la situación del transcurso del tiempo, ya vencieron. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico, el testamento se otorgó, el testamento cerrado se otorgó, ¿no? Cuando el testador tenía 2 hijos, pero resultó que luego de otorgar el testamento tuvo 2 hijos más, ¿no? Entonces, cuando se lee el testamento, ¿no? Cuando se lee el testamento, resulta que solamente hay la herencia para 2 hijos, pero resulta que él tiene 4. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Una sucesión complementaria. Pero esa sucesión complementaria no es notarial, es judicial. Usted tiene que hacer una sucesión intestada judicial para que la parte que le correspondía a los demás, digamos, para que la masa hereditaria no se divida entre 2, sino se divide entre 4. En la comprobación del testamento se citan los testigos. ¿Qué pasa si falleció alguno? Bueno, falleció. ¿Qué vamos a hacer? Pero por lo menos se les notificó. Buenos días. ¿Puede haber oposición al testamento cerrado? En realidad, no hay una oposición propiamente, ¿no? Salvo, vamos a revisar la norma. Ya la tengo al costadito. Esta sucesión. Ya. En lo que se refiere a comprobación, ¿no? No hay lo que se dice propiamente habla de oposición, ¿no?
Lo que yo creo es que podría haber una impugnación del testamento, ¿no? ¿Y cuál sería la causal? Bueno, de repente que ese testamento no es el último, o ese testamento ha sido adulterado, o ese testamento no ha cumplido con los requisitos que establece la ley. Ah, impugno, pero no puedo poner propiamente, ¿no? Si un hijo no aparece en el testamento, se puede impugnar, claro, así es. ¿Qué pasa si por el testamento se dispone por encima del puesto de la ley? Bueno, si se hace por encima de la ley, usted puede impugnar pues, el testamento, ¿no? El notario debe sí o sí verificar que el testador está dejando su herencia a sus herederos forzosos o le deja plena disposición del testador para que el testamento cerrado no sea perjudicado. No, pues, mi estimado, es porque es cerrado. El notario no sabe. Como le dije, disculpando la palabra, puede decir el testamento tontería y media. Y el notario no tiene la posibilidad de revisarlo porque está cerrado. Cosa diferente si fuera un testamento abierto. Bien, vamos con el reconocimiento de un derecho. Antes que nos tenemos varios, así que no quiero dejar nada sin tocar. ¿Cómo es el reconocimiento de unión de hecho? Bueno, el reconocimiento de la unión de hecho de por sí ha sido siempre un tema delicado y controvertido, ¿no? Yo siempre les digo con todo cariño, ¿no? Creo que la unión de hecho no debería ser en casos muy, muy, muy excepcionales, porque mejor cásese, de verdad, es mucho más simple, mucho más barato, ¿no? Porque hacer un reconocimiento tanto de unión de hecho a nivel judicial, ¿no? Como va a ser doloroso, fastidioso, largo, engorroso, ¿no? Y si lo hace a nivel notarial, va a ser caro. Va a ser caro, ¿no? Entonces, mejor cásese, es más barato, ¿no? De verdad. Pero bueno, suponiendo que usted quiera hacer un reconocimiento, bueno, se cambió la ley, gracias a Dios, una oportunidad interesante de poder realizar el reconocimiento de unión de hecho, ya no a nivel judicial, sino a nivel notarial. La idea del reconocimiento de unión de hecho nace de la voluntad de ambas partes de querer reconocer su unión, ¿no? Este reconocimiento se hace sobre el sentido de la permanencia de los convivientes, cumpliendo los requisitos que establece la ley. En este caso, el tema de la unión de hecho, ¿no? Lo que busca es generar derechos entre las partes como si fuera un matrimonio. Por eso siempre digo que mejor, o sea, si usted va a pretender hacer una unión de hecho para declarar, para llegar a la misma situación que es el matrimonio, mejor cásese. En serio. ¿Ya? La unión de hecho implica, ¿no? Los requisitos formales. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, la minuta firmada por los solicitantes o convivientes, ¿no? Firmada por abogado, con los DNIs, y que deben demostrar, en primer lugar, estar libres de impedimento matrimonial. ¿Cómo se determina libre de impedimento matrimonial? Muy sencillo, pues, o sea, que acredites tu declaración de soltería. Acreditas eso, sea con un certificado en RENIEC, ¿no? O con una declaración jurada, pero usted dirá, yo le hago declaración jurada, le engaño al notario. Aparte de eso, usted tiene que sacar un certificado de no unión con otras personas. ¿Y eso dónde se saca? En registros públicos. ¿Por qué? Porque, ojo, el hecho de que yo esté unido con una persona no significa que no pueda estar unido con otra. Ay, doctor, qué mal pensado es usted. Que no es que no es que sea mal pensado, sucede, ¿no?
sea, usted puede tener una unión de hecho en Lima y de repente otra unión de hecho en, no sé, pues en Tumbes, u otra unión de hecho en Tacna, ¿no? Y otra unión de hecho en Puno. Y las tiene bastante, y las tiene, y los tiene, para mantener la paridad siempre, las tiene o los tiene bastante alejaditos para que no se peleen. Y de repente una o otra u otro agarra y le dice, oye, pero ¿por qué no hacemos unión de hecho? Y lo inscriben en el registro. Si lo inscriben en el registro, ahí va a aparecer, porque el registro está unificado, que usted tiene una unión de hecho con fulanita o con fulanito en un determinado lugar del Perú. Y eso va a impedir otra unión de hecho en otro lugar del Perú. Entonces, no basta la declaración jurada de soltería, no basta la declaración emitida por RENIEC, sino también la declaración de no unión de hecho en registros públicos. ¿Ya? DNIs y declaración de 2 testigos mayores de edad, ¿no? Y partida de nacimiento de los solicitantes en el caso de que tengan hijos. Sí, no, no. Eso se tiene que cumplir. Luego, los requisitos legales propiamente, que son haber acreditado un mínimo de convivencia de 2 años. Usted dirá, ¿cómo hago eso? Mi estimada Rosita, sí funciona, qué raro. Sí funcionan los correos. De repente estás escribiéndolo mal, ¿no? Intenta de nuevo. 2 años de un mínimo de convivencia, ¿no? Oye, ¿cómo acredito eso? Puede acreditarse de diferentes maneras, ¿no? Puede acreditarse con un certificado domiciliario, puede acreditarse, digamos, con los DNIs, ¿no? Que tienen la misma dirección, puede acreditarse, digamos, con fotos, pueden acreditarse con documentos que prueben que ustedes convivían, ¿no? De repente un contrato de arrendamiento, ¿no? Donde usted ha firmado por ambos, ¿no? Donde dice que están viviendo los dos ahí, ¿no? O sea, sin número de documentos que acrediten el plazo, ¿no? El hecho de no tener ningún impedimento matrimonial, y eso impedimento matrimonial, por si acaso, está establecido en el Código Civil, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ¿no? Vamos a leer algunos, ¿no? Que son, un ratito, acá está. Un impedimento, por ejemplo, ¿no? Que sea menor de 16 años, por ejemplo, es un impedimento. Otro impedimento, ¿no? Que sean afines, ¿no? Que sean primos o primos hermanos, ¿no? Esos son impedimentos, ¿no? O sea, todos los impedimentos que son para el matrimonio se aplican también para la unión de hecho, ¿ya? Oye, ¿puede haber una unión de hecho por poder? Por supuesto que puede hacer una unión de hecho por poder. Se puede dar el poder a otro para que se haga la unión de hecho. Sí, eso puede, ¿no? ¿Y cómo funciona? Muy fácil. Se hace la solicitud, ¿no? Luego de 15 días, ¿no? Luego de la verificación de requisitos y la publicación, ¿no? Debe esperar el notario que sea el presente alguna oposición, alguien se puede oponer al trámite. Y vencido el plazo de los 15 días, se hace la escritura pública de reconocimiento de unión de hecho, se hacen los oficios y se remiten al registro personal. No reniegue al registro público, ¿no? ¿Por qué? Porque la convivencia no es un estado civil, ¿no? Muchas veces se dice la convivencia es un estado civil, no. O es soltero o es casado, ¿no? Es más, en mi opinión, divorciado tampoco es un estado civil, ¿no? Viudo tampoco es un estado civil, aunque Renier tiene una posición diferente. Para mí, divorciado y viudo no son estados civiles propiamente, ¿no? O es soltero o es casado, ¿no?
Viudo es una persona que ya terminó el vínculo matrimonial, entonces regresa a su condición de soltero, ¿no? Divorciado es una persona que ha terminado también su vínculo matrimonial, entonces ya no es casado, es soltero nuevamente. Pero las chicas o los chicos, ¿no? O los señores, cuando aparece la D, le dicen, ah, ¿usted es divorciado? No, soy disponible. Bueno, eso ya es criterio de cada uno, ¿no? A un amigo le negaron la notaría el trámite de sucesión intestada porque la partida de nacimiento era extemporánea. Me imagino que eso será más de 3 meses, muy probable. ¿Esta declaración de unión de hecho señala el tiempo que se encuentran unidos o es con matrimonio que son casados desde la fecha en que contraen matrimonio? No, 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 estimada Verónica. O sea, la idea de la declaración de unión de hecho es declarar que ya son convivientes o en virtud del plazo que ya han tenido, ¿no? ¿Es obligatorio la inscripción de una unión de hecho en el registro? Sí, mi estimado Upner. Así que, sorry. En una sucesión intestada puedo dejar de consignar un hijo que se ha portado mal. En una sucesión intestada no puedes desheredar o preterir herederos. No se puede. Y si lo haces, es muy probable, muy probable que el hijo pueda impugnar la herencia. Poder por escritura pública. Así es. En el tema de hijos también puede ser como una prueba que la pareja convive establemente. Claro, los hijos, las partidas de nacimiento de los hijos también son pruebas, ¿no? Mi estimada Anaí, inbox para poder ayudar. ¿Cómo se tramita la disolución de unión de hecho? Ah, interesante pregunta, ¿no? Creo que lo tengo acá. No, no lo tengo acá. Es mucho más sencillo que un divorcio. ¿Por qué? Porque la unión de hecho es como una especie de contrato. O sea, la idea de la unión de hecho que tiene nuestra normatividad es como si fuera un contrato, pero que declara derechos, ¿no? Si usted quiere dejar sin efecto la unión de hecho, lo que tiene que hacer es disolverlo y lo hace de la misma manera como lo constituyó. O sea, un requerimiento al notario, ¿no? ¿No? Ambos voluntariamente, ¿no? La constancia de tener la unión de hecho y la voluntad de dejar sin efecto la unión de hecho. Hace el mismo procedimiento con la misma cumplimiento de los requisitos, con la misma bueno, en este caso no hay publicaciones. Solamente el notario lo eleva a escritura pública y lo escribe en el registro y levanta. Listo, se acabó. No hay problema. El testamento por escritura pública se puede reconocer hijos extramatrimoniales, por supuesto, mi estimada Ruth, por supuesto. Una persona que estuvo casada, ¿cuánto tiempo debe esperar para declarar una nueva unión de hecho? Luego de haberse divorciado. Okay, sí te entiendo, mi estimada Melba. Eh, eh, el tema del divorcio es inmediato, ¿ya? Sin embargo, hay criterios que dicen que debería esperarse un año. Yo estoy en desacuerdo de ese criterio. ¿Por qué? Porque una vez terminado el vínculo es inmediato, ¿no? Termina el vínculo inmediato. Lo que sucede es que pasa